Y vamos a dar paso ahora a María Luisa López Municio, que nos va a contar la actividad de la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Castilla-León, sobre todo en lo que tiene que ver con Mujeres e Igualdad, como una entidad colaboradora de nuestra red del Centro 8 de Marzo. Recordad que podéis, a quienes estáis al otro lado de los dispositivos estos tecnológicos, que podéis enviarnos por el chat del canal de YouTube las preguntas que consideréis a estas extraordinarias ponentes con estas exposiciones, las tres muy interesantes. Bueno, pues buenas tardes y lo primero, pues dar gracias al Centro 8 de Marzo, no solo por la invitación a contar un poco la experiencia que tenemos en la Fundación Jesús Pereda, sino además que ha sido hoy con estas intervenciones, como ahora decía Eva, tan interesantes y tan importantes para la sociedad que estamos viviendo actualmente, con lo cual, pues, más agradecidas todavía. En el caso de la Fundación Jesús Pereda, que es un poco el motivo por el que estoy hoy aquí, y por intentar ceñirme a los 10 minutos que nos han dado para intentar luego pues que haya ese turno de preguntas, lo primero es presentarla como tal. La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León tiene como objetivo intervenir en el ámbito de la cultura con acento sindical, con enfoque de género y con afán de colaboración en red. Desde aquí nos ocupamos de la programación cultural del sindicato en toda Castilla y León, así como de la indagación en la memoria histórica y estudio, en el análisis y promoción de temas con carácter social, y últimamente estamos poniendo también bastante acento en el tema del archivo de Comisiones Obreras Castilla y León y toda la relación que tiene con todo lo anterior. Digamos que en este aspecto, algunas de las cuestiones fundamentales antes de comenzar es que vamos a hablar de los 3 últimos años, que es cuando ha desarrollado fundamentalmente esta tarea la Fundación como tal, y que estamos hablando de actividades en 24 localidades de Castilla y León. Es decir, aunque nos centramos fundamentalmente en las capitales de provincia, sí que hay un esfuerzo por llegar a diferentes ámbitos provinciales, tanto ciudades un poco más grandes como el ámbito rural, y esto es una de las cuestiones también fundamentales. En este acento, digamos, de perspectiva de género que queremos dar hoy fundamentalmente, digamos que podemos tener 2 tipos de actividades. Aquellas actividades que son las habituales dentro de la programación de la Fundación, en las que pues intentamos que se transversalice esa perspectiva de género y, por qué no, el feminismo, que forma parte intrínseca de todas las actividades de la Fundación, y otra serie de actividades que nacen fundamentalmente precisamente para eso, para dar más luz a la participación de las mujeres. Entonces, en una primera parte de esta programación habitual que tenemos dentro de la Fundación, pues sí que me gustaría comenzar precisamente por las exposiciones, porque dado que hoy se ha estado hablando de mujeres migrantes, pues una de las actividades dentro de las exposiciones que llevamos realizando en los últimos años es una exposición que llamamos Desde su mirada, que nació a raíz de un colectivo de fotografía de Burgos, Fotobur, y que hemos ido desarrollando junto con la Secretaría de Migraciones de Castilla y León. Es una exposición que consiste básicamente pues, en la participación de varias mujeres que viven en Burgos, que son migrantes y que ellas mismas han participado en la creación de esa exposición mediante las fotografías que ellas también han realizado, que han realizado este colectivo y que hemos movido por diferentes lugares de Castilla y León. Entonces nos parece bueno, pues que comenzar con este ejemplo da un poco de luz también a todo lo que se han ido comentando hasta ahora. También tenemos otra exposición dentro de, bueno, solemos mover 2 o 3 exposiciones al año que tiene mucho que ver con mujeres, y es la de Mujeres en Conflicto, que es una exposición del fotógrafo J.M. López, que también hemos movido por diferentes lugares de Castilla y León, y en las que se da, digamos, visibilidad a las mujeres en los conflictos de guerra pasados y sobre todo los presentes. Esta exposición además ha venido acompañada de algunas conferencias por parte de reporteras pues tan importantes como Olga Rodríguez, Tamara Crespo y Teresa Aranguren. No tan importantes por ser conocidas, que también lo son, sino precisamente por ese trabajo que muchas veces viene invisibilizado en estas cuestiones. Otro ámbito importante dentro de la programación de la Fundación es el que tiene relación con lo que hemos llamado la Biblioteca Jesús Pereda, es decir, presentaciones de libros que consideramos de interés y que además nos dan pie para generar coloquios y conocer también personalmente a los y las protagonistas. En ese sentido, también hay diferentes presentaciones de libros, pero también hemos querido poner el acento dentro de esa programación en algunos libros escritos por mujeres o con temática relacionada con mujeres. Como ejemplo, pues tenemos Pequeñas mujeres rojas de Marta Sanz, Pizarras vacías de María Jesús Izquierdo, La guerra más larga de la historia de Lola Venegas,
o Ni por favor, de María Martín, que además nos permitió el trabajo de hablar del lenguaje inclusivo, que tan interesante nos parece no solo para el ámbito cultural y social, sino para el propio sindicato, en diferentes lugares de Castilla y León. Reseñar que uno de los que tuvo más éxito fue Cuéllar, a veces con esa idea de que o hacer las cosas en sitios grandes o esto no funciona, pues bueno, vamos a romper una lanza precisamente para hacer hincapié en lo contrario, que a veces es fundamental que nos acerquemos a lugares donde tienen su propia actividad cultural y que esto es una actividad más. Otras actividades que forman parte de esta programación habitual, pues es el otoño sindical, que es una formación, unas mesas redondas, formaciones que hacemos precisamente en los otoños, que lo que tratan es de acercar desde la cultura y desde la reflexión diferentes aspectos que tienen que ver con lo sindical, con lo social, con la perspectiva de género. Entonces, bueno, pues el primer año, por ejemplo, lo dedicamos exclusivamente al tema de mujeres y sindicalismo, con lo cual, bueno, empezamos fuerte para hacer un poco esa visión de que queríamos apostar por este tema. También hemos trabajado la sociedad del desconcierto, trabajo sindicato y política, y este año también estamos ya a pleno rendimiento para en octubre sacar la programación. La cuestión en este otoño sindical no solo es que se dedique el primer año al tema de las mujeres, sino que además la apuesta es que siempre en las mesas redondas participen mujeres, conferencias, pues por lo menos un buen porcentaje de las conferencias las hagan mujeres, y los años que hemos acompañado una programación cultural, como son los conciertos en estas actividades, pues que haya protagonismo también de mujeres. ¿Por qué pongo el acento en este tema de la participación en mesas, etcétera? Porque todavía parece que a la hora de pensar en mujeres que participen en las mesas como que cuesta, como que es que no hay tantas mujeres. Bueno, pues hay que hacer ese esfuerzo porque sí que las hay, y a veces el problema es que no pueden ser tan conocidas, o sí, pero que, bueno, quizá hay que romper esa idea a veces que tenemos preconcebida. Otro ámbito que tenemos de trabajo es el del teatro, y hay, por ejemplo, dos cuestiones que sí que, o dos actividades de especial relevancia en este ámbito son, por un lado, un trabajo que hicimos con institutos antes de la pandemia, no sé si os acordáis de aquella época, pues en esa época en la que se podía entrar en los institutos y podías relacionarte, hicimos un trabajo en relación con la violencia de género en institutos con la Candela Teatro y Comunidad, que es un trabajo de teatro foro. Lo llevamos a diferentes institutos en 3 ciudades de Castilla y León, y fue una experiencia, la verdad es que muy interesante. Y este año, en el Mayo de la Cultura y el Trabajo, que es otro de los programas que hacemos, pues hemos llevado presencialmente las cartas perdidas de Amparo Climen, el teatro que se ha llevado a Valladolid y a León en este caso, y también pues ha sido, la verdad es que muy interesante. Otro trabajo que venimos desarrollando en los últimos años, porque consideramos que también era importante desde la Fundación, es el informe de cultura que se hace sobre Castilla y León. No hay informes de cultura de Castilla y León, cosa que es pues bastante curiosa cuando menos. Entonces nos parecía que, bueno, pues por lo menos que esa labor debería hacerse desde la Fundación Jesús Pereda y desde el sindicato. En ese informe, además de analizar toda esta cuestión tan ardua, pues sí que se ha intentado hacer de alguna manera la perspectiva de género, pero además pues se ha pedido la colaboración de algunas de mujeres, por ejemplo, Las que Habitan, que es una asociación, Las que Habitan la Cultura, que es una asociación de Castilla y León que trabaja específicamente este tema. Entonces, bueno, pues el ir engrosando esos informes con esa perspectiva de género de la que hablábamos. También tenemos los premios Diálogo, que son los premios que se conceden a entidades o a personas concretas relacionadas con el ámbito de lo social y lo cultural en Castilla y León, y también hacemos ahí el esfuerzo de que los nombres que salgan constantemente no sean solo hombres, sino bueno, pues que también estén representadas las mujeres, como es la realidad que tenemos. Quiero decir que no es un esfuerzo extra, sino que simplemente es que se represente la realidad. También realizamos colaboraciones con festivales de cine, como los festivales de cortos de Valladolid o de Soria, o con asociaciones como Diálogases, con las que realizamos, por ejemplo, Voces de Mujer, que es una actividad en la que se pretende precisamente dar voces a mujeres del ámbito de la cultura, en este caso de Valladolid, o una ruta que se llama Valladolid en Femenino, que se hace por Valladolid, en la que lo que se intenta es conocer un poco la historia de mujeres concretamente y la perspectiva de género en la ciudad. Además, este año, en estas programaciones amplias, pues hemos realizado una actividad en Barruelo que se ha llamado Memorias Mineras y Horizontes Culturales. Así a priori no parece que sea una actividad especialmente para mujeres, y sin embargo precisamente hemos querido
que sí que lo sea, es decir, no solo centrarlo en hombres, que lógicamente tienen una gran importancia en el ámbito de la minería, sino pues introducir tanto presentaciones de libros realizados por mujeres como cuál era el papel de las mujeres en ese ámbito de la minería, o realizar en este caso una ruta teatralizada sobre mujeres en Barruelo de Santullán, que es el pueblo de la montaña palentina donde hemos realizado esa actividad. Con lo cual, pues eso, es el esfuerzo por transversalizar la presencia de las mujeres. En cuanto a actividades concretas que sí que están fundamentalmente pensadas para mujeres, lo primero que hay que decir es que sí que tenemos una relación bueno, pues muy importante con la Secretaría de Mujer, pues precisamente en Castilla y León, pues para poder compartir esfuerzos, que también nos parece que es importante. En ese sentido, pues comenzamos en su día, en el año 2018, con el programa M de marzo, en el que empezamos en el mes de marzo, a hacer hincapié en presentaciones de libros relacionados, como decíamos, con mujeres, pues modernas y vanguardistas, masonas y republicanas, por poner un ejemplo, a lo que se sumaban las actuaciones musicales de diferentes grupos compuestos por mujeres o con una gran importancia de mujeres en diferentes localidades de Castilla y León. O este año, por ejemplo, hemos introducido el taller ¿Dónde están las mujeres en el arte?, que lo hemos movido por varias localidades de Castilla y León. Otra actividad tiene que ver en este caso con el archivo, y es que este año hemos participado en el segundo Congreso Territorios de la Memoria que organizaba la Universidad de Valladolid, en el que se ha coordinado, en este caso mi compañera, ha coordinado la mesa Fuentes y Metodología para el estudio de las mujeres, en las que bueno, se ha intentado aunar diferentes experiencias, en las que de hecho ha participado entre otras el Centro 8 de Marzo, en el estudio de las mujeres. Y hay un proyecto en activo y que va a ir creciendo, que se llama Investigación, en el que el objetivo es recuperar la memoria histórica de las mujeres sindicalistas en Castilla y León, no solo desde una grabación al uso, digámoslo así, sino trabajando un poco la participación activa de esas mujeres en esa recopilación, dándoles un poco la luz y la palabra en esa parte un poco de recopilación de archivística. Y hay otras dos actividades que, bueno, que han surgido, Feminifest ha surgido anteriormente y hay otra que ha surgido este año de la que ahora hablaré. En cuanto a Feminifest, nació en 2019 un poco a petición de la Secretaría de Mujer de Castilla y León, y nos ha servido como excusa para, en el mes de marzo, realizar una serie de talleres acompañados de un concierto, todos con el tema de la violencia hacia las mujeres como telón de fondo, y en el que se han trabajado cuestiones como, por ejemplo, en el año 2019 comenzamos talleres con A ritmo de mi sexualidad, un escape room feminista, teatro social educando en igualdad y un concierto con 3 bandas de mujeres de diferentes lugares de Castilla y León. El año pasado hicimos otro sobre heroínas, la improvisación teatral, sobre todo basada en mujeres, los micromachismos, dónde están las mujeres en la historia del arte, que es donde comenzó, y la actuación de Amparo Sánchez, que bueno, pues teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia y que era una de las primeras actividades que realizamos presencial, porque eso sí, hemos tenido una apuesta muy clara por la presencialidad, con la cultura segura, pues bueno, la verdad es que fue una experiencia muy interesante, además de que presentamos el libro de Amparo Sánchez, La niña y el lobo, que fue pues eso, una jornada muy bonita, si se puede expresar de esa manera. Y por último, la actividad que hemos comenzado este año y que hemos puesto bastante ilusión en ella es una que hemos llamado Locos Años 20, teniendo en cuenta las circunstancias, pues nos parecía el título más adecuado, en el que hemos trabajado a partir del diálogo. Entonces hemos tenido 4 sesiones que las hemos realizado además en Zamora, porque considerábamos que había que dar prioridad a un lugar que no fuera pues, de los habituales. Entonces las actividades tenían que ver con un diálogo, empezamos entre el mes de marzo y mayo, hablamos de periodismo y justicia social, activismo y redes en la cultura, estuvimos hablando también de si hay vida fuera de las metrópolis o de la democracia feminista, con mujeres como Olga Rodríguez, Magda Bandera, Yolanda Domínguez, Fátima Anjo, Edurne Portela, María Sánchez, Yule Goicoechea o Astrid Ajenjo Calderón, que yo creo que como estaban tan impactadas de que las invitáramos a una actividad presencial en Zamora, en la época en la que estábamos, pues acudieron inmediatamente y vamos, para nosotros y para nosotras fue, pues la verdad es que una actividad muy interesante y muy agradecidas porque pudieran acudir. Además combinamos esto del streaming, que es una de las cosas que ha venido para quedarse y que vamos a aprovechar su parte positiva, porque como decía, sí que, bueno, si además podemos vivirlo presencialmente y podemos trasladarlo online, estas actividades, pues bueno, siempre quedan ahí
para darlas una vuelta. Y esto es, grosso modo, lo más importante que hemos realizado en estos 3 años. Todavía tenemos más actividades, pero bueno, porque no hemos parado. La verdad es que creo que en Castilla y León lo estamos haciendo casi todo. Pero sí que quería terminar comentando que además tenemos el gusto de poder colaborar con el Centro 8M en la revista, pues a partir de diferentes artículos, ya sean de reseñas bibliográficas o de las actividades que hemos tenido pues, la posibilidad de realizar. Y de hecho uno de los artículos que hemos trasladado a la revista es este de la perspectiva de género en la cultura, con lo cual bueno, pues se cierra un poco pues todo el ciclo que venimos realizando. Así que nada, pues muchas gracias y seguimos viéndonos y escuchándonos.